Muy buenas noches, estimados colegas y amigos. Como presidente del Consejo Directivo de la Academia Peruana de Derecho, les agradezco su presencia en la segunda conferencia del año 2026 en curso. Nuestra institución, fundada en 1967, ha congregado a lo largo de su historia a ilustres juristas de las más diversas especialidades que han honrado y honran el derecho peruano. Hoy, martes 24 de febrero del 2026, el Consejo Directivo de la Academia Peruana de Derecho ha programado una conferencia sobre el Poder Judicial presente y futuro, que sin duda alguna es un tema de enorme trascendencia y de singular importancia. Para ello hemos invitado como expositores al doctor Héctor Lama More, juez supremo cesante y expresidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, y al doctor Javier de Belaúnde López de Romaña, expresidente y miembro del número de la Academia Peruana de Derecho. Actuará como moderador nuestro expresidente y miembro del Consejo Directivo, doctor Juan Guillermo Loman Luca de Tena. Cedo la palabra al doctor Juan Guillermo Loman, por favor. Gracias, señor presidente. Bueno, en realidad no hay nada que moderar porque creo que vamos a coincidir en casi todo y de todas maneras las discrepancias o no coincidencias no van a justificar que yo tenga que moderar algo inmoderado, porque mis distinguidos colegas aquí presentes destacan por su ecuanimidad y por su moderación y por su buen sentido de la justicia. A Héctor lo conozco desde hace muchos años y a Javier creo que más. Esto no significa que seamos muy viejos, sino simplemente de antigua amistad. De tal manera que la presencia de Javier de Belaúnde y de Héctor Lama pues nos va a ilustrar muchísimo sobre algo que nos concierne a todos, algo que es el núcleo de la paz, o que debiera ser el núcleo de la paz social con justicia. El Poder Judicial como uno de los elementos o uno de los pilares, probablemente el principal, del sistema de justicia en nuestro país. Hablar del presente del Poder Judicial es algo que puede sonar algo antipático, pero del futuro sí debemos hablar, y para hablar del futuro ciertamente pues hay que apoyarse en el presente. De modo que las ideas que nos presenten Javier y Héctor pues nos van a ilustrar y sobre todo espero que nos den algo de esperanza en un momento tan preocupante para la abogacía en general y los operadores del sistema de justicia. Gracias a ambos por estar aquí presente. También tenemos acompañándonos a otros apreciados miembros de nuestra academia, de tal manera que entre todos esperamos poder, si no iluminar profundamente, sí por lo menos despejar algo de la oscuridad de en nuestros oyentes. Gracias a ambos, y no sé quién tiene la palabra primero. Héctor, adelante, por favor. Buenas noches. Primero para agradecer a la Academia Peruana de Derecho, en la persona de su presidente, Osvaldo Cusco, por la invitación que se me ha hecho para compartir con todos ustedes algunas preocupaciones en torno al Poder Judicial, ¿no? El título es bastante sugestivo, presente y futuro. Están obviamente conectadas, ¿no? Leyendo una obra un poco voluminosa, encontré un artículo de Wolfgang Heide y esta frase que voy a leer en escasos segundos me ha dado la idea de cómo hacer la exposición del día de hoy. A partir de la realidad, los hechos, los datos, de ahí se van a ir desprendiendo la situación actual y lo que nos espera para adelante. Espero que el tiempo nos alcance porque las diapositivas son un poco numerosas. Pero trataré de ser lo más breve posible. La posición jurídica de los jueces, la organización de los tribunales y la configuración de los procesos judiciales son parte esencial del Estado de Derecho. Solo la existencia de tribunales imparciales, independientes, puede garantizar, en último término, el respeto de las leyes y el imperio de la justicia.
Wolfgang Heide, un artículo de jurisdicción en un libro de Manual de Derecho Constitucional. Bueno, entonces hablemos de los jueces y de la labor de los jueces. Eh, Justo el día de hoy he actualizado los datos que tienen ahí en las diapositivas. Estamos en la página 4, ahí está. Esa es la evolución de la carga procesal. ¿Qué hacen los jueces en el Poder Judicial? Resolver expedientes, resolver causas, resolver controversias. ¿Qué volumen tiene al frente el juez de carga procesal? ¿Cuánto tiene que resolver diariamente? Si le alcanza el tiempo o no le alcanza. ¿Qué condiciones tiene? ¿Qué presupuesto asignado? Etcétera. ¿Qué sistema normativo apropiado para resolver las causas? De esto vamos a dar unas pinceladas nuevas, por supuesto, porque si no trataríamos esto en varias reuniones. Si ustedes se percatan, el último año, el año pasado, ha tenido una elevada carga procesal significativamente mayor de los años anteriores. 7 millones de expedientes tiene el Poder Judicial hasta el año 2025. Y el año 2026, claro, estamos en febrero, digamos, cerrando febrero. Este es un dato del día de hoy sacado de la página web del Poder Judicial. Ya tenemos 5 millones de expedientes en giro. Obviamente no todos están en trámite. El volumen grueso, como ustedes podrán apreciar, del año 2026, está bien. Tienen ahí 5 millones de expedientes ahora, en estos momentos, de los cuales 1.200.000 aproximadamente están en trámite y 3 millones, casi 4, están en ejecución. Ese va a ser el primer problema que van a tener que enfrentar los jueces, los procesos de ejecución. Pareciera que los procesos avanzan, terminan rápido y se quedan ahí. Corrida de caballo para de burro, como dicen en mi tierra. Pero ahí hay unos cuadros en los que se aprecia cómo ha ido evolucionando trámite y ejecución en los últimos 4 años. Y obviamente se ha ido incrementando, como es de esperar, por el volumen de causas que han quedado al final. Y el año pasado quedaron, a fin de año, 4 millones de expedientes en ejecución y 2 millones de expedientes, 2 millones y casi 3 de expedientes en trámite. Digamos que el 75% de las causas están en ejecución. Ahí tenemos un primer problema que hay que pensar qué cosa se viene después. Y el 25% están en trámite. Siguiente. Bueno, rápidamente aquí solamente esa es una... Antes de eso hay una. Antes. Ahí. Esta es una fotografía de cómo es, en qué áreas están la mayor cantidad de causas. Familia es la mayor. En cuanto al número, claro, ahí hay un problema que tiene que ver con procesos de alimentos, ¿no? Que es un bastante numeroso y la ejecución, el proceso de alimentos se ejecuta en muchos años, ¿no? Penales sigue, que es el área más complicada que tiene el Poder Judicial, le sigue laboral, civil, constitucional. Siguiente. Voy a pasar rápidamente. ¿Qué tipo de órganos jurisdiccionales concentran la carga? Juegos especializados. En juegos especializados tenemos 3 millones de expedientes, de los cuales 800.000 están en trámite. Juegos para letrados una cantidad menor, pero igual el volumen de carga en ejecución casi es el 83%. Es una siguiente. En familia se explica que casi 2 millones de los 3 están en ejecución porque, decíamos hace un momento, ahí están presentes los procesos de alimentos, ¿no? Luego veremos que no solamente es alimentos en la carga, sino que hay otras áreas más. Y el área penal, ustedes se darán cuenta que a diferencia de las otras áreas, es el que tiene más procesos en trámite y tiene menos en ejecución. ¿Por qué? Porque es donde más se demoran los procesos. Se demoran un poco menos en laboral, se ha mejorado un poco más en civil, pero penal es el que tiene mayor complicaciones de tiempo. Siguiente. ¿Cuántos jueces tiene el Poder Judicial en estos momentos? 3.776 jueces. Diríamos que con 34 millones de habitantes, casi 11 jueces por cada 100.000 habitantes. La Comisión Europea de Eficacia de la Justicia sugiere que debe ser entre 10 y 20 el número, por cada 100.000 el número de jueces. Pero ellos mismos el día de hoy tomaron nota de este dato que está en la página web. Esta misma comisión ha dado el dato de que
La media de jueces en Europa es de 22.2 jueces por cada 100.000. O sea, nosotros estamos la mitad, ¿no? Eh, Siguiente. Ahí tenemos el número de jueces. Claro, aquí hemos discriminado entre jueces y jueces, ¿no? Por la tendencia moderna que tiene en este aspecto del Poder Judicial. De 34 millones de población que tiene el Perú, hay, decíamos hace un momento, 3.776 jueces, divididos en 1.600 juezas y 2.127 jueces, ¿no? Siguiente. ¿Cuántos jueces o juezas son supremos, superiores y provisionales? Digo, especializados y para letrados. Bueno, podemos apreciar ahí que en juego para letrados casi están a la par en jueces y jueces. El número sustantivo de jueces es especializado. Y esto nos da también otro dato, que la pirámide está invertida. O sea, se supone que el Poder Judicial debe ser una pirámide, la base ancha y llega hacia arriba. Pero resulta que aquí la base es más angosta, que es una especie de rombo, ¿no? Y eso hace que si empiezan los procesos en el juego especializado, van a llegar a la Suprema. Porque si empezaran en el juez de paletrado, llegarían al especializado y ahí terminaría. Si el número de jueces que actualmente son especializados pasaran a ser jueces de paletrado en cuanto al número, y el número de paletrados fueran jueces especializados, pocas cargas llegaría hasta la Corte Suprema. Entonces, es una de de los datos que nos da esta información. Siguiente. Bueno, ¿cuántos órganos jurisdiccionales? Hay que distinguir entre número de jueces y número de órganos jurisdiccionales, ¿no? Porque especializados y paletrados son unipersonales, pero superiores y supremos son colegiados. Entonces, si bien hay 3.700 jueces en total, hay 2.900 órganos jurisdiccionales que son los que resuelven causas una por una. ¿Qué porcentaje de órganos jurisdiccionales hay? Se la lleva toda penal. Penal es el que más número de órganos jurisdiccionales tiene y soporta la mayor cantidad de carga que los otros órganos jurisdiccionales. Le sigue laboral, el paletrado, que tiene 21%, le sigue civil. Civil es importante, sin embargo, veremos en el presupuesto, tiene poca asignación para concentración de inversiones en esta área. Tiene laboral, le sigue familia y luego le sigue laboral, ¿no? Todos estos datos son sacados el día de hoy. ¿Cuántos juzgados y salas son permanentes y cuántos son transitorios? Esto es muy importante porque va a definir cuántos podrían ser titulares y cuántos podrían ser supernumerarios, ¿no? O provisionales. Pero en general, a nivel de Poder Judicial, según la información, el 87% de órganos jurisdiccionales son permanentes y solo el 12% son transitorios. Es decir, estos juegos transitorios son juegos que no pueden tener jueces titulares, ¿no? Porque eso se entiende, son juzgados temporales. Y los permanentes sí deben estar cubiertos todos por titulares. Sucede que no todos los órganos jurisdiccionales están cubiertos, entonces siempre hay un saldo y ahí se promueven de la instancia inferior para que cubran o en su defecto incorporan supernumerarios. En la Suprema hay 7 salas transitorias, si ustedes se dan cuenta, duplica el número de permanentes, duplica. En cambio, en la sala superior hay 223 salas superiores permanentes y solo 32 salas superiores transitorias. Vemos la comparación con la Suprema. En proporción, la Suprema está sobrecargada de procesos para el nivel que tiene. En juegos especializados tenemos 1.750 permanentes y solo 321 transitorios. Entonces, parece que deberían sincerarse y poner todos permanentes para que puedan ahí titulares. Y el juego para letrado, mucho menor todavía, ¿no? Este escenario de 7 salas transitorias y 3 permanentes hace que la cantidad de jueces provisionales sea abrumadoramente mayor que la cantidad de jueces permanentes. Como no están concentrados los titulares en una sola sala, sino que se distribuyen en las diferentes salas para dirigir las salas, todas las salas están generalmente compuestas.
por un titular, que es el que preside, y los 4 son provisionales. Entonces, esa distribución también no da mucha seguridad, digamos, a los litigantes, porque perciben de que ahí el que, digamos, da la voz, dirige la sala, obviamente es el presidente, que normalmente es el titular. Va a depender de cada juez superior provisional, supremo provisional, que pueda establecer su criterio y en las votaciones poner lo que él considera deba así decidirse, ¿no? Pero igual, la seguridad jurídica también reposa en la titularidad de los jueces. Entonces, aquí, por ejemplo, hay un primer problema. ¿Debe continuar así la Corte Suprema? O sea, ¿debe haber tan cantidad de números de jueces provisionales? ¿O la solución es que todos se vuelvan titulares, lo que implicaría modificar la ley e incrementar? Y siempre va a haber más causas que llegan a la Suprema, porque pareciera que el problema no es sincerar y convertir a todos en titulares, sino tratar de evitar que las causas lleguen a la Corte Suprema y lleguen, por supuesto, las esenciales. Presupuesto del Poder Judicial. Ahí también ha aumentado, como se podrán dar cuenta, del 2023, 3,5 millones, a 2026, que es casi 4.000 millones de soles. 4.000 millones de soles. Pero tenemos un problema. Si ustedes ven el gráfico del costado, en personal, obligaciones sociales y pensiones se va el 77%. O sea que 2/3 partes o más, casi 3/4 partes del presupuesto está en sueldos, remuneraciones, jueces, trabajadores y pensionistas, ¿no? Siguiente. Y como ahí en este cuadro se podrán percatar, la distribución está claramente delimitada, ¿no? 3.300, casi 400 millones para personal. Bienes y servicios son casi 500 millones. Pero aquí hay adquisición de bienes de capital. Esas son inversiones, son proyectos. Y como se podrán dar cuenta, ha ido bajando de 2023 de 279 millones a 229 el 2024, a 197 el 2025 y a 148 el 2026. Mientras se incrementa el número de personas, las inversiones para innovación, tecnología, mejoras, se reducen, ¿no? Y claro, hay otros detalles del presupuesto que tienen que ver con las decisiones que tiene el Congreso, el Ejecutivo. En realidad, creo que el Poder Judicial debería tener un presupuesto administrado por ellos, por el Poder Judicial, para no estar sujetos a la decisión política del Congreso o del Ejecutivo, porque si bien es cierto, el Tribunal Constitucional dijo que no debería revisarlo el Ejecutivo y ir de frente al Congreso, sin embargo, siempre pasa por el Ejecutivo y con una recomendación hacia el Congreso, que es el que finalmente toma la decisión. Ya sé que estoy un poco... Este cuadro es importante porque en el Poder Judicial hay lo que se llama, digamos, programas presupuestales que van orientados a determinadas áreas porque se consideran que debe el dinero invertirse en esa área. Entonces ahí tenemos, no se gasta, o sea, no hay libertad del que administra el presupuesto para decir que este dinero puede ir a otro asunto, o sea, cambiar de partida. Porque si está destinado para esta partida, entonces, que es programa presupuestal, solamente puede dedicarse a ese fin y no a otro. Celeridad en los procesos de familia, tiene un programa presupuestal, ha incrementado, bueno, el año pasado 211 millones, ahora 210. Servicios judiciales en justicia penal y el programa presupuestal en penal, que se incrementó el año pasado, pero se ha reducido este año. Mejora los servicios de justicia. Laboral también tiene un programa presupuestal de 187 millones. Ese es un momento civil, debería tener, en realidad civil no tiene programa presupuestal. Y esos 21 millones, 18 millones son como, sacan de diferentes sitios y lo ponen. Pero en realidad no hay un programa específicamente. Y es el que tiene la actividad más intensa de transformación de su sistema de organización,
de proceso escrito a proceso oral, y además, digamos, el despacho reorganizado para hacerlo corporativo y no segmentos de jueces individuales, tipo estancos, y entonces se juntan 4 juzgados y se hace una especie de módulo donde los jueces solo se dedican a ver sus audiencias y el área administrativa, especialistas legales o secretarios son los que proveen, asisten a los jueces, pero están a cargo de un administrador. Y el juez ya no tiene por qué ver que se malogró la máquina, que se llegó tarde el trabajador, que no hay papel, etcétera. Ese es un tema de la administración y él se dedica a ver la parte jurisdiccional. Esa es la idea en estos sistemas corporativos. Y en civil estaba funcionando sin presupuesto y, dígase de paso, sin ley. Un poco la iniciativa siguiente. En tecnología, bueno, yo supongo que si no hubiese habido expediente electrónico del rudimentario que tenemos, de repente las cosas estarían peores. Eh, pero lo que sí tenemos es que ese expediente electrónico que se inició como piloto el 2017 ha llegado a tener actualmente 2.200.000 expedientes electrónicos. O sea, hay 2 millones de procesos judiciales en los que no interviene el papel. Desgraciadamente son 2 millones frente a 7. Entonces hay 7 que están con papel y son los que tienen los juzgados en sus despachos y son los que le cargan como plomo para que no pueda avanzar. Es cierto que en algunos casos el expediente electrónico no es la varita mágica que resuelve todos los problemas, porque hay también temas de gestión interna, ¿no? Que a veces la administración del Poder Judicial no se percata o no le da el impulso correspondiente. Están en las 35 cortes el expediente electrónico, hay 1.400 órganos jurisdiccionales, casi la mitad de los órganos jurisdiccionales tienen expediente electrónico, no en su totalidad, pero ya lo tienen. Y eso, aunque parezca mentira, ya el juez, el secretario, se está mentalizando en el uso de la tecnología y se le es familiar. Porque, adelanto un poco, hay actualmente una inversión hecha con el Estado peruano para el expediente no penal con el Banco Mundial y el expediente electrónico penal con el BID. Desgraciadamente no se ha logrado culminar después de casi 6 años de este proyecto por diversas razones que no es el caso mencionar. El asunto es que el proyecto de eje penal del BID está, digamos, muy, muy lento porque ahí sí necesita estar integrado con la Fiscalía, con la Policía, con el Ministerio de Justicia y el Poder Judicial, pero resulta que cada uno de ellos tiene su propia dinámica informática, entonces no hay una integración. Entonces ahí están como separados. Pero en el proceso no penal no hay problema porque solo está el Poder Judicial, ya no interviene la Fiscalía, y ahí sí han avanzado mucho y tienen actualmente una empresa brasilera que está haciendo con una plataforma nueva y un expediente electrónico nuevo, diferente al que tenemos ahora, que si bien es cierto, es un expediente electrónico con 0 papel, no tiene la información generada automáticamente, lo que se espera se pueda generar con este expediente. Y la generación de información automatizada de producto del expediente mismo es la que alimenta el insumo de la inteligencia artificial. Es decir, la inteligencia artificial no podría funcionar si no tienes una masiva información de datos. Y eso no lo tenemos. Por eso que no hay inteligencia artificial en el Poder Judicial, salvo los proyectos, ¿no? Que hay buenos proyectos, pero que no pueden extenderse, porque no hay el insumo de la información. Que sí se puede obtener con estos proyectos. Bueno, aquí hay una parte de la tecnología en realidad, vinculada directamente al proceso, porque hay otras tecnologías que se usan, el remate electrónico, el embargo electrónico, la página web para conocer los procesos judiciales, etcétera, ¿no? Que hay también bastante avance en la parte tecnológica, pero he centrado mi atención en el proceso judicial, básicamente, ¿no? Siguiente. Bueno, este es un cuadrito donde se ha resumido toda la información que está desglosada. Eh, mm, Me la han pasado, en realidad es una diapositiva de la Comisión del Eje. Y se ha quedado cruzado de brazos del Poder Judicial, ha hecho sus esfuerzos, aunque pareciera que no han rendido los frutos que se esperaban, pero ha hecho sus esfuerzos. Hay un plan estratégico institucional para el año 2021-2030. Este plan estratégico del Poder Judicial tiene 8 objetivos estratégicos.
fortalecer la celeridad de la administración de justicia del Poder Judicial en beneficio de la sociedad, fortalecer el mecanismo de lucha contra la corrupción, mejorar el diseño del flujo de litigiosidad en los procesos judiciales, impulsar la mejora en la calidad del servicio de justicia, fortalecer el desarrollo de transformación digital en el Poder Judicial, modernizar la gestión institucional, implementar gestión de riesgo de desastre. Estos 8 objetivos estratégicos, en realidad, de ellos se derivan acciones estratégicas y se supone que los planes del Poder Judicial, que son bianuales, deberían insertarse dentro de esta ruta al 2030, ¿no? Y hacer un seguimiento, porque el plan solo sirve si es que se va trabajando en función a esa ruta, porque si no se trabaja en esa ruta, entonces este plan está para solamente ponerse de muestra. Y hay que hacer un seguimiento. Hay una comisión de seguimiento de este plan estratégico. No tengo el dato en realidad si ha avanzado o no se ha avanzado. Lo cierto es que existe este plan y lo que se supone debería suceder es que cada una de las acciones que haga el Poder Judicial en adelante debería estar encuadrado dentro de las acciones y objetivos de este plan que está al 2030. Ahí hay algunas, las más importantes de los objetivos estratégicos que se trabajan más continuamente son 4. Está fortalecer la celeridad, significa hacer todas las medidas para que desde adentro del Poder Judicial pueda reorganizar lo que está mal, o sea, hacer que los procedimientos internos de los procesos mejoren, no solamente a nivel de los procesos judiciales, sino de los procedimientos administrativos, de la gerencia del Poder Judicial que da el soporte al proceso judicial. El objetivo 5 es fortalecer la transformación digital del Poder Judicial. La transformación digital del Poder Judicial no solamente es el expediente judicial, es toda la administración del Poder Judicial, cambiar de mentalidad, cultura. En la administración del Poder Judicial debería implementarse esta famosa forma de gestión por procesos o para resultados, que es una moderna, digamos que está vigente hace algunos años, pero que no se implementa o no se terminó de implementar. Hace unos años se modificó el ROF del PJ para mapear los procesos de las gerencias, identificarlos y hacerle seguimiento y mejorarlos, ¿no? No desconozco cómo está en la actualidad, pero me parece que la transformación digital es primero transformarse uno y después usar la tecnología para ayudar a que esa transformación sea viable. Modernizar la gestión institucional e implementar la gestión de riesgo de desastre. Bueno, el siguiente es solamente un comentario. Y aquí termino dando algunas ideas, ¿no? Y creo que aquí la conversación podría darnos más luces. La sobrecarga procesal de las 10 salas de la Corte Suprema es un indicador que incide en la dilación de los procesos judiciales. Cuando uno dice, este proceso de desalojo se va a iniciar en el juez especializado, tiene que calcular que va a llegar a la Corte Suprema. Porque si el proceso de desalojo empezara en el juez de paletrado, termina en el especializado y termina en 1 año. Pero si va a la Corte Suprema, probablemente dure 4 años o 5 años, en el mejor de los casos. ¿Por qué pongo desalojo? Porque el desalojo por precario empieza en el juez especializado. Y el precario puede surgir a partir de un arrendamiento, porque le envió una carta notarial a la parte arrendataria después del vencimiento y lo convirtió en precario. Y ahí tienes que ir al juez especializado. Pero si fuera por la cuantía de la renta, empezaría en el juez de paletrado y terminaría en el especializado en 9 meses, 1 año. Entonces, esto que llega a toda la Corte Suprema es un síntoma de dilación masiva en el Poder Judicial. Todo llega a la Suprema. Entonces está sobrecargada. Hay salas sociales, constitucional y social, pensionarias, laborales, que tienen 17.000 expedientes, es decir, una cantidad bastante grande. Pero lo que llama la atención, y esto sí es un comentario importante, es que la Sala Penal Permanente en los últimos años ha incrementado su carga de manera bastante grande. Tiene actualmente, según versión oficial hecha por su presidente, que es el doctor Víctor Prado, 13.000 expedientes en la Sala Penal Permanente. Inédito. Para la Sala Penal Permanente es algo inédito. ¿Cuál es la causa? Bueno, hay varias. Hay una ley, por ejemplo, que ha dicho que es posible que se habilite la casación sin votación cuando hay condena con pena privativa de libertad efectiva. Así sea 2 meses, 1 año, 3 años, 10 años. Igual, todos van a la Suprema por condena de pena privativa de libertad. Eso ha sido en octubre del 2024.
Después, las apelaciones de sentencias en los juzgamientos en salas superiores, que hay unos funcionarios que su proceso penal se inicia en sala superior, en cualquier corte, y solamente suben apelación a la sala permanente de la Corte Suprema. Y hay, por supuesto, las casaciones excepcionales, eh, digamos, las quejas que se han proliferado en cantidades grandes, y eso ha hecho que llegue al punto en que informa el presidente de la sala que mensualmente van a hacer campañas de descarga procesal porque tal como están, podían ser desatendidas oportunamente. Y la otra es la modificación legislativa para darle competencia a los jueces de apaletrados y reducir los tiempos de estos procesos para que terminen en especializados. Me parece importante también repotenciar el uso de la tecnología en la tramitación de los procesos judiciales. El expediente judicial electrónico piloto que inició el 2017 lo puedo comparar con el teléfono analógico, ¿no? Que ya no hay, pero era un teléfono y servía para teléfono. Igual, ese expediente es electrónico, es un proceso electrónico, cero papel. Pero al tener carecer de información, porque no se descarga automáticamente la información, entonces no nos es útil porque en estos momentos, modernamente, quien no tiene información no puede gobernar y no puede decidir. En cambio, el moderno, el que todavía no se acaba, porque está en trámite de su creación, va a ser como un iPhone. ¿Por qué? Porque va a ser 20% teléfono y 80% información. Esa es, me parece a mí, algo que debería de cuidarse. Y hasta donde yo veo están un poco preocupados porque están contra los tiempos, ¿no? Ojalá que se logre ese perfeccionamiento de la tecnología en los dos ejes, en el eje penal y en el eje no penal, ¿no? Seguir insistiendo en el plan estratégico institucional, me parece que es importante que cualquier actividad que haga el Poder Judicial tiene que estar adherido a este plan y no desvincularse. Un presupuesto autónomo al Poder Judicial para que le dé autonomía y poder administrar sus recursos en base a sus propias necesidades. Creo que debería cambiarse la forma como se nombran a los jueces. Ya hemos tenido experiencias nefastas. La designación del Parlamento a los jueces era casi una decisión política y habían periodos en el Poder Judicial donde los jueces eran de la misma línea política del que era el Congreso, ¿no? Eh, Luego ha surgido el CNM y luego la Junta y las cosas parece que no mejoran. Creo que el modelo español de una escuela judicial para que puedan hacer carrera judicial y no tener como juez a alguien que el día anterior fue investigador o fue profesor y luego fue juez, ¿no? Al día siguiente, que es lo que sucede normalmente. Debería hacer carrera y debería de capacitarse. ¿Por qué muchos abogados quisieran que lleguen a la Corte Suprema? No porque les guste que demore el proceso, porque dicen que desconfían de las decisiones de los jueces inferiores. Es decir, que a nivel nacional, las salas superiores señalan, no resuelven correctamente y en consecuencia la única salvación es que sea la Corte Suprema. Pero entonces pareciera que no solamente es el sistema legal el que empuja los expedientes a la Suprema, sino que también es el deseo de los abogados de que no termine en intermedia instancia y que vaya de todas maneras a la Corte Suprema. Entonces, si modificas el sistema y no todo llega a la Suprema, va a quedar siempre la espina que está mal resuelto. Yo creo que las dos cosas podrían combinarse en un nombramiento diferente a los jueces para capacitación permanente y que las causas no lleguen todos a la Corte Suprema. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a la directiva de la academia la invitación para estar con ustedes esta noche en un tema tan gravitante como y tan permanente como el tema de la reforma judicial y el futuro del Poder Judicial. Y me es muy grato también compartir estas reflexiones con el doctor Héctor Lama, distinguido ex magistrado y muy conocedor de la realidad del Poder Judicial. Y quiero agradecer también a todos los académicos presentes, con los cuales, muchos con los cuales hemos compartido estas inquietudes hace bastante tiempo.
Yo quería comenzar quizás señalando, a partir de la exposición del doctor Lama, tan rica en datos, lo cual es algo muy importante, no hablar generalidades sobre esto, sino tener los datos, es una ventaja enorme. Quería señalar dos cosas inicialmente. Una primera es, no es cierto que no se esté haciendo nada desde el Poder Judicial por producir cambios en el Poder Judicial. Hemos escuchado al doctor Lama todo lo que se ha hecho, por ejemplo, en materia tecnológica. Yo varias veces he mencionado mi grata sorpresa de cómo respondió el Poder Judicial a la pandemia, ¿no? El sistema de justicia siguió funcionando porque ya se venía desde 2017, ¿no? Con el expediente electrónico y el Poder Judicial pudo responder a una necesidad inminente. Entonces, es indudable que desde el Poder Judicial se están haciendo muchas cosas. Quiero volver a esto luego, porque realmente hay poca prensa para las cosas positivas que hace el Poder Judicial. Más bien lo que abunda, digamos, son críticas destinadas intencionalmente a intervenir el Poder Judicial. Em, Creo de otro lado que si nosotros vemos desde los años 75 hasta ahora, hay una constante de desaprobación del Poder Judicial en la opinión pública en el orden del 70%. Esto no alcanza, curiosamente, a los jueces de paz no letrados, donde más bien el número es al revés. Es el 70-80% de prestigio social y no en el Poder Judicial profesional es 70-75%. Entonces, ¿qué hace que estas mejoras indudables, o sea, el Poder Judicial de ahora en muchos sentidos es bastante mejor al Poder Judicial en el cual yo comencé a ejercer hace varios años, ¿no? Eh, ¿Qué hace que esto no percole a la sociedad, ¿no? O sea, la sociedad sigue teniendo una impresión negativa del Poder Judicial, de jueces y abogados, ¿no? No, yo no digo, nunca he querido poner a los jueces a un lado, a los abogados en otro, formamos parte del mismo paquete, como todos sabemos, ¿no? Entonces, yo creo, y acá tenía una relación de temas que me parece muy importante de cuidar ahora y en el futuro, ¿no? Es presente y futuro. Uno que es bastante obvio, lo que a veces en la práctica no parece tan obvio, es el tema de la independencia judicial. Eh, yo creo que ahora hay muchas mejores condiciones de independencia que antes, ¿no? Con todos sus defectos, estos experimentos, llamémoslo así, del Consejo de la Magistratura, de la Junta de Justicia, etcétera, creo yo que son bastante mejores que el sistema anterior en el cual los nombramientos se debían al favor político, ¿no? Entonces, hay mejores condiciones de independencia, pero hay indudables interferencias y creo que hay que resaltar la importante actitud que ha tenido la Corte Suprema en los últimos meses de pararse firme, de reafirmar su independencia, de defender la independencia funcional, la autonomía de de los jueces, ante un poder político que en una
actitud de copamiento de instituciones ha querido tomar también el Poder Judicial, ¿no? Entonces, las palabras de la presidenta del Poder Judicial creo que son importantes y creo que nos marcan indudablemente una necesidad de tener un poder judicial dispuesto a defender su independencia. Cosa que, como creo que los que estamos acá ya algo mayores, hemos visto que no siempre ha sido una constante. Sobre el tema de la sobrecarga judicial, de la lentitud, no voy a abundar en los datos que nos ha dado el doctor Lama. Es una situación grave, ¿no? Una situación grave. Yo veía en la última publicación de la agenda judicial del mes de enero, donde sale la programación de causas en la Suprema, en este caso por las vacaciones judiciales, para el mes de marzo, están viendo en la Corte Suprema expedientes del 2023 y 2024 y en algunas salas, algunas del 2025. Este es el nivel de demora que hay en la Suprema, ¿no? Entonces, evidentemente que hay algo por hacer en esta materia. Eh, y creo que este tema, de alguna manera, pone de manifiesto algo estructural, ¿no? Y es el rol de la Corte Suprema, a mi modo de ver, no está definido, ¿no? Esta es una discusión antigua, pero con Guillermo formamos parte de la serie JUS y allí hubo una discusión sobre qué tamaño, qué funciones de la Corte Suprema. eh, Acontecimientos del momento hicieron que triunfara una posición de una Corte Suprema única con 11 magistrados y que tuviera pues una limitación de acceso muy grande, ¿no? Claro, la otra opción es una Corte Suprema más grande, una Corte Suprema que de alguna manera este, vea en casación, pero que de todas maneras tenga un ojo puesto sobre lo que pasa debajo, ¿no? Hoy día tenemos una situación de indefinición. Tenemos una Corte Suprema, como nos han mostrado los cuadros, nos ha traído el doctor Lama, en la cual más son los vocales, los jueces provisionales que los titulares. Más son las salas provisionales que las titulares. Entonces, esto no es propio, ¿no? Entonces, hace falta pues una definición. Eh, yo creo eh, que una vía evidentemente puede ser la limitación de la casación. Ahí yo quiero poner sobre la mesa, de repente lo podemos conversar un poco, yo le tengo un temor muy grande a esta limitación, o sea, que las cosas no lleguen, las causas no lleguen a la Suprema por la situación de muchas cortes superiores, ¿no? Hay muchas cortes superiores en las cuales los relatos que yo recibo son de territorios liberados prácticamente, ¿no? Entonces, en una provincia en la cual digamos, el poder es un poder mafioso y las cortes están impregnadas de situaciones de inseguridad, dejar como definición final aquella, creo que tiene problemas. Es una cosa que hay que definir. El doctor Lama notaba con acierto que esto tendría que ver con la capacitación, ¿no? Pero creo que algo más que eso, y es una cosa que hay que definir, porque hoy día gran parte de este problema es a esta situación indefinida, finalmente, ¿no? Eh,
Hay deficiencias en la organización manifiestas, se ha avanzado mucho, pero creo que el rol de la Corte Suprema, por ejemplo, es clave. Luego, algo que vemos ya en la formación de los jueces, y creo que es injusto remarcar, es el tema de los jueces. Creo que es un tema de la cultura judicial que nace en las universidades, ¿no? Hay un razonamiento judicial prioritariamente formalista que hace que la gente no confíe en las soluciones que se dan porque finalmente ven que se prioriza la forma sobre los contenidos, por decirlo en simple, ¿no? Entonces, esto creo que es un tema efectivamente de capacitación, es un tema en el cual hay que capacitar, pero el problema comienza más abajo, ¿no? O sea, creo que las universidades no nos podemos lavar las manos de este problema y el tema surge evidentemente en la Universidad Peruana, en la cual la formación sigue siendo formalista y una aplicación de un razonamiento formalista a veces a situaciones reales produce resultados atroces, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay una gran fuente de este descontento popular en en el sistema de justicia. Em, lo ha mencionado el doctor Lama, el sistema de selección de jueces y fiscales, ¿no? Em, em, yo he creído en un sistema como el del Consejo de la Magistratura, como el de la Junta Nacional de Justicia. Creo que no ha caminado lo suficiente. Y creo que lo que ha fallado allá, que es también un problema ya mayor, son las instituciones de la sociedad civil. En el Consejo Nacional de la Magistratura, las primeras y más grandes irregularidades que vimos las cometieron consejeros que venían de la Universidad Peruana y de los colegios profesionales, ¿no? Entonces, cuando uno ve esto, toma la dimensión de que el problema realmente es un problema que trasciende al ámbito judicial y que va evidentemente a las raíces de la sociedad peruana que nos angustia tanto, ¿no? Pero indudablemente hay que buscar un sistema de nombramientos. Yo concretamente me he opuesto, lo digo ahora tímidamente, a un sistema de acceso a través de una academia de la magistratura. Esto fue una discusión que hubo la primera vez aproximadamente en 1980, en la cual los magistrados creían en un sistema de acceso vía la escuela judicial. La Fundación Naumann estaba dispuesta a financiar una escuela judicial. Al final no lo hizo a pesar de haber un proyecto por razones que no recordaremos, pero el tema concretamente es que hay una inversión pública muy grande en una academia de la magistratura, ¿no? Entonces, imaginemos que tenemos que seleccionar a 300 jueces. ¿Cuántos candidatos van a haber? 3.000, 6.000, ¿no? Entonces, tengo la impresión que hay un, digamos, un esfuerzo económico del país demasiado grande para una escuela judicial de estas características. Y decía que lo decía tímidamente porque efectivamente los sistemas anteriores no han caminado del todo, pero creo que son en todo caso perfectibles. Sí creo evidentemente en la capacitación permanente de los magistrados y creo que esto es algo absolutamente fundamental, ¿no? Em,
Hay evidentemente un tema de corrupción y de falta de transparencia. Ahora, lo he dicho muchas veces, el Poder Judicial no es una institución, o el sistema de justicia, por llamarlo así, no ha caído de Marte, ¿no? Es una institución nacional. Lamentablemente, este tema de la corrupción y la falta de transparencia es algo que atraviesa a la sociedad peruana, ¿no? Eh, Estos problemas, evidentemente, eh, organizativos, que tiene que ver con la rotación de magistrados, la provisionalidad, la suplencia, este, el persistente problema presupuestal, ¿no? O sea, ahora vemos en la información que nos ha traído el doctor Lama, que nuevamente estamos con temas presupuestales importantes, ¿no? La Constitución del 79 señalaba un porcentaje que no se cumplía, más bien, y una disposición transitoria que decía que se tenía que alcanzar el porcentaje y que tenía que subir progresivamente. Al revés, iba bajando, ¿no? O sea, hay pues un reclamo que hacer a los poderes políticos, no solamente que no metan las manos en el poder judicial y preserven su independencia, sino que apuesten por el sistema de justicia, ¿no? Y la apuesta por el sistema de justicia implica, evidentemente, una apuesta presupuestal, ¿no? O sea, si queremos apostar por una irrigación, eh, hay que darle presupuesto. Entonces, no podemos pensar en un poder judicial fuerte, en un poder judicial moderno, si es que hay esta mezquindad presupuestal y si el presidente del Poder Judicial tiene que ir a discutir el presupuesto del Poder Judicial con un funcionario de segundo nivel en el Ministerio de Economía, ¿no? Algo importante es la inexistente o escasa coordinación entre las instituciones del servicio de justicia, ¿no? Y la falta de elaboración de políticas conjuntas. Esto lo ha querido resolver el proyecto, la comisión que presidió la doctora María del Carmen Alba en el Congreso, mediante la creación de un sistema de administración de justicia. Esto fue objetado, y me parece que bien objetado por la Corte Suprema, porque eh, una cosa es la coordinación judicial que hoy día existe. Hoy día hay una ley en el cual sienta en la misma mesa a los representantes de los diferentes órganos de justicia para la reforma permanente del Poder Judicial. Una cosa es eso, una cosa es la coordinación que se pensó en el Gerajut, y la otra es someter a un poder del Estado, como el Poder Judicial, a un nivel similar al de la Academia de la Magistratura o al de la policía, ¿no? Entonces, creo que eso fue muy bien objetado, pero el problema de falta de coordinación, creo yo, subsiste. Luego hay algunas cosas que son aparentemente detalles menores. Eh, Aquí al doctor Medrano le va a sonar esto conocido, porque tiene que ver con una cuestión totalmente tributaria. Yo no me acordaba que hoy día el tribunal fiscal puede ser demandado en el Poder Judicial por la Superintendencia Nacional de Contribuciones o la SUNAT. Así es. Entonces, el inferior demanda al superior, ¿no? Claro. Esto me pareció una curiosidad hasta que tuve un caso que me llegó y que tuve que ir a defender a la corte. Tuve creí que la desgracia, pero fue la suerte de que me tocó en el puesto 45. Me citaron a las 8:30 de la mañana y salí a las 3 de la tarde porque fui el último, exactamente el último. Pero pude expectar
lo que siempre es muy interesante a los colegas, ¿no? Y ahí me di cuenta que la mayor parte de casos que se veían ese día, la mayor parte de casos eran demandas de la SUNAT contra el Tribunal Fiscal. Entonces, esto aparte me parece una incongruencia administrativa, una incongruencia para el contribuyente, me parece una barbaridad desde el punto de vista del congestionamiento judicial. Evidentemente, esa sala a la cual visité después, tuve que pasar por una serie, por un verdadero laberinto de expedientes de este tipo. Entonces, creo que hay que señalar al litigante malicioso. Es el Estado, es el Estado el litigante malicioso. Ha peleado durante años en las materias, hay una sala de la Corte Suprema que ve temas exclusivamente vinculados a pensiones. Y ahí es una discusión entre la ONP y la gente mayor a ver quién resiste más. Entonces, esto ha habido una ley que ha morigerado esto, en fin, pero creo que hay que reclamarle también al Estado que sea congruente porque todo esto indudablemente acrecienta la carga judicial de una manera absolutamente brutal. Eh, para terminar, creo que, aparte de las cosas que se han señalado, de los avances evidentes, quiero subrayar eso, hay pues un tema muy vinculado al razonamiento judicial que nos aleja finalmente a los abogados de la población, ¿no? Y creo que también sobre eso se tomaron determinados acuerdos, se ha mejorado algo, pero viene la falta de predictibilidad. Ustedes, todos los presentes, concordarán que la pregunta más difícil que puede tener que responder un abogado es cuando atiende a un justiciable que le expone su caso, tiene razón, vamos a defenderlo bien y doctor, ¿ganaremos o no? Este, claro, bueno, ¿ganaremos o no? Eso depende de otro. Y ahí, esto es evidente, pero hay una falta de predictibilidad, un refugio de este es mi criterio. Y bueno, si la Corte ha resuelto 2 o 3 veces en otro sentido, no importa. Creo que en materia de plenos casatorios, por ejemplo, en materia civil, se ha avanzado mucho y creo que de alguna manera se ha avanzado en la predictibilidad, pero creo que habría que realmente intensificar esto, ¿no? Creo que la predictibilidad con una comisión que hubo en el CERAJUS es algo absolutamente fundamental para, entre otras cosas, porque creo que no solamente va a hacer predecible el resultado al litigante, sino que va a bajar la carga procesal. Porque evidentemente si hay sobre tal cuestión un criterio establecido por la Corte Suprema, ya requiere pues de malicia extrema el iniciar un proceso por eso, ¿no? Entonces, le pongo pues mucho énfasis a este aspecto del razonamiento judicial, al aspecto de la posibilidad de predecir, ¿no? En definitiva, yo creo que la mala noticia es que el 70% de la población sigue desconfiando en el sistema de justicia formal, pero creo que la buena noticia es que tan pronto nos adentramos en las cosas que se están haciendo, a diferencia de hace algunos años en los cuales el Poder Judicial tenía una actitud más bien pasiva, se están haciendo cosas importantes. Eso es, gracias. Bueno, efectivamente, muchísimas gracias a nuestros expositores
el doctor Héctor Lama More y Javier de Belaúnde López de Romaña. La admiración a su padre me hizo dudar del segundo apellido. La verdad que estos aportes nos han traído noticias gratificantes y con esperanzas, pero al mismo tiempo con cierta pena de que todavía subsistan algunos pesos difíciles de superar. Yo solamente quisiera apuntar dos ideas que creo que no sé si pueden contribuir a algo. Primero, me parecería fabuloso que esto que hemos conversado y que ustedes han expuesto sea oído por la gente que tiene a su cargo la toma de decisiones, es decir, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y sin duda la Comisión de Justicia y las demás pertinentes del Congreso de la República. Tú me has comentado algo, Javier, de la Comisión ALBA, no sé en qué estaba sobre la reforma del Poder Judicial y todas esas cosas, pero hay algo que yo, vamos, lo pongo a título personal porque lo he hecho y desgraciadamente no he sido atendido, pero a varios presidentes de la Corte Suprema les sugerí que hicieran uso de las facultades legislativas y que llamaran a muchos colegas que simplemente apuntaran una o dos reformas de cosas tontas que se estaban pasando todos los días. En lo civil hay conflictos diarios sobre competencia entre las salas comerciales y las salas civiles. Y eso es de modificación de tres normas. Hay algunos detalles en el Código Procesal Civil que son muy fáciles de corregir, competencias, y que aliviarían mucho. Y tengo entendido que también en lo laboral y tengo entendido que en lo penal. De modo que si estas piedras que están en el camino, en lugar de ser piedras que tropiezan, fueran puestas a modo de escalones, a veces es preferible ir solucionando lo fácil antes de enfrentar lo difícil. Pero la hora nos ha ganado. Yo quiero agradecer a todos mis colegas aquí presentes. No sé si alguno tiene interés en hacer algún aporte especial. Veo a nuestro académico, el doctor Arsenio Oré, que quiere apuntar algunas ideas y si esto me fuera permitido, creo que con ello pondríamos punto final al coloquio de hoy. Muchas gracias. Presente y futuro del Poder Judicial. Naturalmente que la carga procesal es sumamente importante y el presupuesto es sumamente importante, pero eso está desde los primeros códigos. Siempre nos hemos quejado de la carga procesal y es digamos, importante, pero toda la vida hemos tenido en el pasado, en el presente y ojalá que no en el futuro, el problema de la carga procesal. Yo llegué al Poder Judicial cuando era estudiante de San Marcos y he estado vinculado más de 60 años. Y sí, me invade una profunda tristeza reflexionar sobre el presente, porque hay algunos aspectos que sí están allí y lo vemos y tenemos que referirnos a ellos de una manera u otra manera. Justamente cuando Javier dice, se pretende intervenir el sistema judicial. Sí, pues, ese es un fenómeno que ocurre no solamente en nuestro país, pero especialmente en nuestro país en las últimas décadas. No lo que se ha dicho, lo que dicen los medios, lo que se dice en algunas pocas conferencias. La intervención, la politización de la justicia, el lawfare, ¿no? Entonces uno se pregunta, cuando efectivamente hay signos indudables de que el sistema judicial, especialmente el Ministerio Público, el sistema, no solamente que ha pretendido ser intervenido, que sí se ha intervenido de alguna manera,
Y hay expresiones concretas. Hay expresiones concretas de que intereses políticos u otros intereses de otra naturaleza, pero no tampoco tan sinceros, han utilizado el sistema judicial y los procesos como escenario de confrontación política y de intereses. Eso es algo que los ciudadanos lo ven y por eso desconfían. Los ciudadanos lo ven, a veces los académicos no lo vemos, pero existe. Esa es una cosa innegable. El sistema judicial, digamos, desde la década del 90, como Fujimori, y posteriormente, ha sido utilizado como un escenario de confrontación política, de poder instrumental. Tenemos presidentes, tenemos congresistas, los más altos funcionarios de nuestro país o cualquier ciudadano están procesados, están en cárcel. Entonces, esa es una realidad. Lo que sucede es que esos intereses tienen discursos, a veces políticos, ideológicos, pero discursos. Y también existen los discursos alternativos, ¿no? Se discute, por ejemplo, leyes pro crimen, no son pro crimen, discusiones académicas. Y entonces, el Poder Judicial, en muchos comunicados, los he leído para una charla que he dado, he leído comunicados del Poder Judicial, del Ministerio Público, que algunas veces avalan un discurso, lo cual es totalmente legítimo. Pero ¿qué supone? Para apoyar un discurso hay que profundizar el análisis neutral de académico. Si hay dos discursos, la autoridad y sobre todo los académicos, vaya que la Academia Peruana de Derecho, según su artículo segundo, tiene que efectivamente intervenir, digamos, como un ente donde está el pensamiento jurídico nacional, tiene que revisar los proyectos de ley según el artículo segundo. Es un escenario, y por eso yo felicito a nuestro presidente, que hayan conversaciones como esta. ¿Qué digo? Al leer algunos comunicados, se avala totalmente un discurso. Y cuando empezamos a revisar con neutralidad, los argumentos no son sostenibles. Solamente voy a poner dos ejemplos, porque el tiempo no alcanza. La ley 31751 que suspendió la prescripción por la formalización. Nunca había sido así. El 339 dice, iniciada una investigación, se suspende la prescripción. Esa norma no había antes, ¿no? Humberto Abanto dice que los neandertales que hicieron el código pusieron eso. Yo no estoy de acuerdo con Humberto, que es amigo mío, no fueron los neandertales, ahí estaban César Sabatín, grandes juristas, pero pusieron la norma. Cuando yo di una conferencia sobre eso, han habido 5 acuerdos distintos de la Corte Suprema para avalar una posición que es insostenible. Porque si uno sostuviera el tiempo indefinido, indeterminado en que un ciudadano puede ser perseguido por 120 años en un delito, digamos, de asociación agravada, son 120 años. Uno no puede sostener eso. Y, por ejemplo, en la extinción de dominio, ahí había un decreto legislativo 1373 de extinción de dominio, que se modificó con la 32.236 y que la Defensoría del Pueblo recurrió al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional estableció que en un Estado de Derecho no se puede aplicar en forma retroactiva la ley para quitarle la propiedad a la gente, porque eso atenta contra el artículo 70 de la Constitución y el 216. Tampoco se puede criminalizar delitos que no estaban tipificados en los momentos de comisión del delito. Eso lo dice el Tribunal Constitucional. Y la pregunta es, porque no son todos los jueces, especialmente los jueces penales, los jueces no tienen que hacer cumplir la ley, no tienen que cumplir la ley. Y si hay duda, cuando el Tribunal Constitucional da su palabra y dice que la ley no es inconstitucional o no se alcanza la votación, ¿qué tiene que hacer un juez? Cumplir la ley. Pero acá no se cumple la ley y no pasa nada. Entonces, un ciudadano, ¿qué confianza tiene? Y en consecuencia, a mí me parece, en ese punto, yo discrepo con todo el aprecio con Javier, en el Colegio de Abogados, en la Academia de la Magistratura, y una gran voluntad. Pero el deber, digamos, de un profesor, por modesto que sea como yo, tiene la obligación de analizar primero para
para sostener. Pero no se puede, como a veces ocurre, no en todos los casos, por supuesto, en el Poder Judicial, hay comunicados. Entonces, esta ley es pro crimen. Vemos, y no son pro crimen. Entonces, creo que sí, la Academia está cumpliendo su función, la Corte Suprema debe cumplir su función, y a mí me da más tristeza el futuro del Poder Judicial que la carga procesal, que ya la inteligencia o la algoritmización de la justicia lo resolverá. Pero el Poder Judicial tiene que cumplir y el Ministerio Público tiene que cumplir con los ciudadanos. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, no sé si alguno de los académicos de número desea opinar. Sí, por favor. Han puesto en evidencia ciertos puntos para quienes no estamos tan metidos en el Poder Judicial, son muy significativos. Un gran tema en la escuela de jueces. Pareciera no ser suficiente saber lo que enseñamos en la universidad para salir y empezar a ser juez, ¿no? Quizá tiene esto unos matices, unas consideraciones especiales, etcétera, que debería esta escuela. Ahora me pregunto, si voy a ser juez en Tumbes, tengo que venir a la escuela que supongo estará en Lima. O sea, hay otros problemas, ¿no? Hay otros problemas, pero una escuela es necesaria. También, y lo mencionaste, Javier, quería destacarlo, este asunto de que la administración tributaria puede demandar al que revocó su resolución. ¿Qué te parece? ¿Por qué no hacemos que el juez de primera instancia ante la Corte Suprema demande a la Corte Superior que revocó su resolución? No tiene sentido. Y con eso termino, claro, que para conversar bastante, ¿no? Pero fíjense lo que ocurrió en el ámbito tributario. Expropiación. Y al expropiar, como te expropio en 100 y tu costo era de 50, te pagas impuesto a la renta sobre esa ganancia. Uy, pues yo no quería vender, me han obligado. Y entonces el tribunal, fíjense que la ley del impuesto a la renta dice, se considera como enajenación la compra-venta, tal, los aportes, tal, la expropiación. Y el Tribunal Constitucional tuvo que decir, inaplico el artículo de la ley de impuesto a la renta. Al final del día tuvo que salir una nueva norma que dijo lo siguiente, bueno, en la expropiación se considerarán el valor, en fin, fruto de la tasación, pero no el tema tributario. Si hay un impuesto, no lo paga el expropiante. De tal manera que yo expropiado recibo los 100 en que me han valuado, porque ese es mi perjuicio. Me estoy perjudicando en 100. Yo no quería vender, así que de esos 100 no me obligas a entregar 30 títulos de impuestos. Hay para mucho más, pero seguramente tendremos otra ocasión de conversar previo café. Gracias, gracias. Y bueno, con la anuencia de mi consejo directivo, les agradezco profundamente la presentación esta noche. Creo que tanto Héctor Lama como Javier de la UNA han estado muy brillantes, claros, muy sinceros, ¿no? Y muy auténticos. Entonces, realmente estamos muy satisfechos. Y bueno, les quiero agradecer a todos los presentes y desearles o comunicarles que la Academia ya está programando una conferencia el 25 de marzo. Ya les voy a contar después cuáles son los temas, pero todos los meses, una vez al mes, hacemos una conferencia de este tipo para que se divulgue de la mejor manera posible. Muchísimas gracias a todos.